Good afternoon, good evening. Welcome to the ghost of McCarthyism. Al fantasma del senador McCarthy. People are still settling in. La gente todavía se está sentando y asentándose. Thank you. So let Muchas me gracias. just, outline how we will proceed. Déjenme I'll introduce introducir myself, cómo and cómo then vamos a I will, presentarnos. Me voy a make introducir some yo remarks for those of you y who were luego born voy a hacer un par de after Joseph comentarios McCarthy and may not be para los que nacieron Americans and may después not know who he is. del senador McCarthy o los que no son estadounidenses y no lo conocen. Briefly, august panel, whom I'm Y going luego to brevemente voy a refer to introducir a nuestro as panel, survivors and thrivers que son of academic and other sobrevivientes hostility. académicamente y de My name is otras Kevin McGurk. Oh, and hostilidades. I see Shri is with us. Welcome, Shri. Buen día a Shri, are todos, you buen in día the Shri. US or are you in India? Shri, ¿estás en I'm India in o en Estados US. Unidos? Okay, welcome. And you, En los what Estados time Unidos. zone are you in? What time Bienvenida. is it? ¿Qué hora es? ¿Dónde It's estás? going to be 6 in the morning. I'm in Son las 6 de la Detroit. mañana. Okay, Estoy en so Detroit. you're up bright and early. Thank you. Bueno, amaneciste muy temprano. Muchas gracias. Thank you. Bienvenida. Muchas My name is gracias. Kevin McGurk. I'm a faculty member Mi at nombre the es Kevin University of McGurk California, San Francisco. y soy profesor For de those of you la who may Universidad de not be California, San aware or Francisco. remember, it's the former home Para los of that que no lo wonderful recuerden, guy that we all know by the name of Stanton Glantz. So he and es I el are hogar de basically, Stanton Glantz. we're not Él y yo necessarily equals, somos but we are in the básicamente, same no somos academic amigos, institution. pero estamos en el mismo instituto So let me académico. say a couple of words about Joseph Déjeme McCarthy. decir unas palabras sobre Senator Joseph McCarthy. McCarthy was a member of Congress, and he was El senador era un miembro de elected to his Congreso seat y just a couple of fue years electo after World a su War II asiento unos años in the después de U.S. la Segunda Guerra Congress. Mundial And en el he Congreso de Estados emerged at a Unidos. time Él when emergió we en un had a tiempo pause in the donde sort of tuvimos una pausa anti-communist, anti-Marxist hysteria that had begun en la to histeria evolve, antimarxista y after the anticomunista Russian Revolution. que había We had a crecido pause luego de la because Revolución we were Francesa. allies Esta of the había bajado un Soviet poco Union ya que because éramos there'd been a aliados war. de la Unión But once Soviética that was durante la guerra, over and we began pero to una vez que emerge esta into guerra what terminó became known as the Cold War, y empezamos a Mr. entrar al McCarthy proceso was de very la Guerra Fría, successful el in senador McCarthy navigating and leveraging a growing tuvo antipathy mucho and éxito hostility en and procesar y fear of avanzar communism in the US. hacia un miedo Communism hacia el being comunismo an dentro de los Estados alternative Unidos, idea, and again, ya que esto era separate una idea us from alternativa a lo que se government in proponía the Soviet Union, but an en los alternative Estados Unidos. idea to what had very much become a very Una idea significant alternativa investment, and I use that term a literally lo and que, figuratively, a lo que eran las inversiones que se hacían market system. en Estados Unidos And dentro del sistema McCarthy capitalista y was del very mercado libre. successful in creating McCarthy tuvo and muchísimo éxito en fomenting a lot crear of y hysteria and fomentar fear mucha of histeria y communism mucho miedo alrededor previously in various del parts comunismo. in many different industries in the U.S. People may be aware that he created that hysteria Pueden, within the entertainment pueden ver industry, which became known que as esta the histeria la Black creó Press America, who made dentro particular del mundo del members of the entretenimiento, Communist Party not básicamente bloqueando a their gente roles que and eran miembros thriving del Partido within the Comunista entertainment sin industry. darles roles That, of course, dentro de este then entretenimiento, ¿no? migrated Y de with las some artes. significance into Esto the luego migró academy, where con bastante academics fuerza were a basically lo que es muzzled, excluded, todo lo académico, repressed, donde se excluía gente y lost se academic reprimía gente positions, or y se le prevented from quitaban getting las them again posiciones o no se simply les entregaban because en el they primer were lugar tainted a with even gente the simplemente possibility porque of being se los connected with ensuciaba simplemente communism con la and posibilidad de que tengan Marxism. And of pensamientos course, there comunistas were o significant marxistas. numbers of inquiries and hearings that occurred, Había within muchas, universities where people dentro de las oftentimes universidades y dentro de were las asked to escuelas name había muchas names of, reuniones y fellow travelers in the muchas area of acusaciones a communism. distinta gente Of course, Mr. sobre sus McCarthy opiniones eventually políticas y lost más favor acercados al because of comunismo. his outrageous Eventualmente el senador McCarthy approach and perdió techniques. And of course, su he poder debido a sus the técnicas emergence of y cómo television forzaba sus in opiniones the early
pero con el crecimiento de la televisión en los 1950, esto hizo que crezca un montón, pero eventualmente lo llevó a caer. Lo ayudó a crecer, pero lo hizo caer eventualmente. Sus opiniones eran una locura y lo cubría el Senado estadounidense. Antes de introducir al resto del panel, quería que piensen un poco y creo que la presentación de esta mañana va a ayudarme con eso y la de ayer también. Es una buena introducción a lo que queremos pensar ahora y analizar, a las ideas alternativas que vamos introduciendo y aceptando dentro de este cuarto. Y quizás tengo que decir que complementan a la industria del control del tabaco. El cómo ayudar a los individuos a cambiar sus hábitos de fumadores, y esto es peligroso en parte. Lo que ha pasado debido a esta amenaza. Eso digo que nuestro panel son sobrevividores, es porque ellos han visto esta hostilidad, han visto el daño y el miedo que se introduce en la gente, pero lo han podido sobrepasar esta hostilidad y ahora les está yendo muy bien dentro del trabajo que han hecho. Producido nuevas ideas de cómo ayudamos a poblaciones muy vulnerables en grandes economías o las poblaciones de países con recursos bajos y cómo ayudarlos a ellos también. No quiero decir mal los nombres. La tenemos a Sri, que está hoy en Estados Unidos. Es profesora de medicina de comunidad en una universidad en India y ha liderado una organización de reducción de tabaco en India. A mi izquierda está Brad Radu, que los que estuvieron ayer ya habrán visto el premio que ganó debido a su gran trabajo a lo largo de los últimos tiempos, y actualmente es un profesor en la Universidad de Louisville, en Kentucky. Está metido en muchas granjas de tabaco. A mi derecha está Jack, que tiene un currículum mucho más largo de lo que yo puedo imaginar tener en algún momento de mi vida. Perdón, Derek. Y Derek ha hecho muchísimo trabajo con la Organización Mundial de Salud y recientemente fue uno de los fundadores de la Fundación Libre de Humo. Y la señorita a mi derecha también ha hecho muchísimo trabajo académico, más que nada con las poblaciones nativas en las zonas del sur. Ellos van a contar sus historias de lo que han enfrentado alrededor de tener distintas ideas y cómo han logrado sobrepasarse a las barreras y seguir creciendo. Le voy a dar la palabra a Sri. Perdón, antes de hacerlo, quiero comentar que todos nuestros panelistas tienen videos online que todos pueden mirar, lo cual va a proveer, ellos van a proveer un pequeño resumen de cada uno de sus videos para poder conversar sobre sus opiniones y no solo dar un discurso. Sri, por favor, arranca. Okay. Bueno, Thank you so much for this opportunity to muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí, aunque no esté físicamente ahí. Me siento parte. Es un placer verlos a todos y recordar mis memorias anteriores de la última vez que estuve. Después de eso,
This time I arrancó el tried my COVID y best, but in nunca spite of pude that, I volver. could not Esta get vez the lo visa. intenté, pero no logré So conseguir the una visa. video I have submitted, if some of you El have video que yo gone through, I envié, have highlighted the que algunos academic habrán visto, environment in the institution I worked with for almost 10 es years. At the un moment, discurso in the que past yo 5 to 6 aprendí years dentro de has mis been a últimos little bit of estudios a en el unique journey. instituto, en el que yo I trabajé would los say a últimos 10 little bit of años. unique Los journey últimos because it 5 was fueron really un with camino duro, challenges, and the con muchos challenges were desafíos, more in the context of tobacco harm reduction because más it que was a nada novel en el concept contexto de for la the reducción panelists. del daño del tabaco. When my research later revealed that most Mi of the Indian investigación healthcare muestra que professionals are not la aware of mayor this parte de los alternative profesionales de la solutions medicina for addressing the en tobacco India epidemic. They are steeped no in tienen grandes prevention soluciones de or esto, control, and in that control also they are not much sino que planean practitioners más of en controlar nicotine replacement therapy. These are all the things which we came el later consumo en to sí y know no son because of profesionales research. But de sistemas initially, de when I started with consumos tobacco harm alternativos de la reduction and nicotina. proposed a research application to the committee, that is when the first time I have experienced this La hurdle primera vez of not having que the yo tuve freedom to este explore problema de the no topic tener of research la rigorous. libertad de That is the explorar point e of investigar estos topic today, temas, academic freedom. As a researcher, que we es are mi just tema curious to understand el what tema is del the que voy a hablar, phenomenon la happening libertad in de our investigación society. como académicos. And in a country with Hay 300 muchas million veces tobacco en nuestras users, sociedades definitely y it is of más que nada en concern una for us, and comunidad we want to see con why the muchísima gente que time-tested consume tabaco como lo es India, mechanisms and strategies are not hay muchos yielding the mecanismos results y or outcomes estrategias at que public no health or population scale. And when we en have alternative que se muestren los solutions and resultados o que people are hasta se already using some investiguen of the los solutions, problemas que and hay. I just wanted in 2018 to Pero explore who are y these users hay of que buscar las alternative soluciones alternativas. mechanisms, and submitted a proposal when I wanted to go for the Yo lung conference, World Lung propuse una Conference happening solución, at that time in Hyderabad. perdón, una investigación Unfortunately, alternativa that para ir was the viendo los time I resultados y experienced the first time, and till now, the proposal lamentablemente has been suspended esta without fue giving any la ethics primera vez que approval. So tuve to start off with, este bloqueo y because desde el we'll come back 2018 to no it se in pudo terms of avanzar. discussions, the academic freedom, the researcher's Por lo curiosity to tanto, explore a phenomenon of interest, esta libertad that should not académica be de curbed poder because of estudiar the lo que members' queremos no debería ser assumptions un or the problema. institutional policies, because Las the políticas de freedom las to distintas explore and instituciones no to deberían permitir elicit esto, ya que the la libertad de determinants investigar for such a phenomenon existing are taken y de up by the determinar lo que population. queremos investigar It should be the debería ser libre researcher's prerogative y or discretion, debería and the quedar committee should a not be in a discreción de los position to tell us investigadores what kind of research we y should los comités undertake, no what deberían kind of poder decirnos avenues qué we should tipos de explore. investigaciones podemos That is my tener o qué distintos contention. caminos Thank you. podemos tomar. Esa es mi opinión, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le doy la palabra al doctor Radu para ver su experiencia. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Espero que todos hayan visto mi video de 10 minutos, pero quiero dar un poco de contexto. En 1994, y simplemente por algo de timing, cualquiera que haya publicado un paper, yo en 1994 publiqué 3. El primero se llama Pure Mainstream. Publicamos el primer estudio basado en los niveles de nicotina en productos sin tabaco, guiados en los nombres de las marcas. Nadie lo había hecho, nosotros quizás lo hicimos de ingenuos y publicamos los niveles de nicotina y queríamos mostrar que tenían la misma cantidad de nicotina de cualquier cigarrillo. Y mostraba que era un buen camino para el cambio, pero creó bastante controversia. El segundo paper, que es del que hablo en mi video, era sobre mi idea de que los fumadores que no podían hacer el cambio o no querían dejar el tabaco, podrían cambiar a un producto sin humo. Y de esto hablé en mi video. Y el tercer paper era con el Dr. Cole y hablábamos de la expectativa de vida según la
Asociación de Cáncer de Estados Unidos, comparando a fumadores contra no fumadores, considerando los riesgos que conocíamos en ese momento. Y este fue un gran paper. Y mi otro colega, al que mencioné anoche, me dijo: Brad, has hecho una publicación que puede culminar en una gran carrera académica. Y esto me lo dijo, pero quizás no lo escuché del todo bien. Es que puede hacer una gran carrera académica, pero una carrera muy miserable en realidad. Y ese fue parte del camino. Le doy la palabra al resto de los oradores. Muchas gracias, Brad. Le doy la palabra a Derek. Muchas gracias. Y no quiero repetir todo mi video. Espero que no lo hayan visto porque es medio bizarro, pero quizás consiguen un par de ideas de él. Quizás lo que prefiero preguntar es una pregunta bastante interesante que me la hice toda mi vida, que es: ¿dónde fui más libre para comunicar mis ideas e investigar? ¿Y dónde tuve más bloqueos y más restricciones? El problema de mi carrera es que no puedo mantener un trabajo, y esto quiere decir que estuve en el sector público y privado y en la Organización Mundial de Salud y en distintas fundaciones. Y cada vez que entro a un lugar pienso: ¿dónde fui más libre? Y consigo respuestas muy raras. El lugar donde más libre me sentí fue en Sudáfrica, al final del apartheid. Cuando los académicos no tenían permitido ingresar, teníamos que conseguir permiso específico desde Londres para poder ir a conferencias. Pero las estadísticas eran vistas como muy importantes para la libertad. Y ahí podíamos estudiar los distintos sectores de las poblaciones dentro de ese mismo país y los distintos niveles económicos de la gente y compararlos. Dentro de la Asociación de Medicina del Apartheid, ya hacia fin de los 1980s, fui a esta asociación y propuse una investigación sobre la violencia de la policía en este sector. Propuse esto y me dijeron que vea cuánta plata iba a costar, y me dijeron que iba a ser muy difícil. El segundo momento, nuevamente, fue sorprendentemente en PepsiCo, donde me acerqué al lado más oscuro. Qué gloriosa transición fue. Mi jefe, en la primera reunión, el presidente de la Unión de Nutricionistas se reunió con ella y conmigo y nos presentó sus dudas sobre tomar a alguien del sector público y llevarlo al sector privado para manipular los números. Y lo que le contestó mi jefa es que si yo hacía algo distinto a lo que venía haciendo en el sector público, era que me iban a echar y no iba a servir para la empresa. Y así fue, ¿no? Yo entendí que aquí eran muy abiertos y que se hablaba de todo lo que se tenía que hablar y que eran gente real. Porque si yo erraba, la empresa iba a perder plata, y le iba a ir peor. Por lo cual la ciencia tenía que estar alineada con
con los números y el tercer momento fue el final de mi transición hacia el lado oscuro, cuando fue con el CEO de PMI, donde tuve las conversaciones más abiertas sobre el control de tabaco, con alguien que tenía muchísimo conocimiento y nosotros solo conocíamos una pequeña parte de lo que realmente funcionaba. Y veían que podíamos quitar lo que realmente te mataba de los productos, llevándonos a los laboratorios y ayudándonos a reunirnos con los científicos y los farmacéuticos de la industria que podían hacer esto. Y ahora lo que tenía que hacer el sector del tabaco era reconocer el rol de la nicotina y reconocer qué era lo que te estaba matando. Y ahí ya culminé mi transición al lado más oscuro y mirando hacia atrás 7 años después y viendo cuáles son los resultados. Bueno, ahora sabemos que esta empresa ya consigue un 31% de sus ingresos gracias a productos sin tabaco, cuando hace 7 años tenían, esto era 0%. Entonces estas pequeñas cosas me hacen ver los éxitos que tuvimos. Y yendo a la otra pregunta que tenía, que era dónde me sentía más restringido, y no voy a entrar en tanto detalle, era en la Organización Mundial de Salud. No era un lugar donde se podía hablar tanto, quizás, sobre distintas cosas, no solo tabaco, ya sea violencia o... Había ciertos temas que eran tabú para la institución y siento que siguen siéndolo hoy. Conversaciones sobre distintos países, realidades políticas de los cuales no se podía hablar. Y hay que ver dónde uno es más libre para expresar sus opiniones, ¿no? Hay una gran nota en el American Journal de Public Health que está muy alineado con esta sesión. Y es Harassment de Public Officials, para que lo puedan googlear. Y dice, la controversia en la salud pública no es algo nuevo. El acoso es muy común. Y es una nota que les recomiendo muchísimo. Habla de que hay mucho acoso relacionado a los que promueven el vapeo y demuestra dónde ocurren todos los acosos. Y es medio irónico lo que se dice, ya que Brad y yo no tenemos permitidos publicar papers relacionados al tema y se siente medio irónico. Muchas gracias. Bueno, Derek, muchas gracias. Y a todos, muchas gracias por volar con nosotros. Sé que tienen distintas alternativas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, mi video, como sabrán, es muy difícil hablar de ataques y no emocionarse un poco, así que yo fui un poco más analítica y decidí ser la más científica. Hice un análisis del tema. Y para darles un poco de entorno, yo aprendí de psicología y después psicología de comunidad. Esto tiende a mirar más a temas más de la comunidad, análisis de políticas, no para ganancias, sino promover grupos dentro de las comunidades. Esto es lo que hacía yo antes de ingresar al mundo de la salud, donde puedo invertir mi tiempo y darle el mejor uso posible. Básicamente, que era lo que mataba más gente indígena en Nueva Zelanda, y
y esto está relacionado al tabaco, y es lo que vengo haciendo los últimos 30 años, y veo un progreso. Sé que tuve mucho que ver en el tema, pero cuando avanzás hay un premio y, y un reconocimiento de la gente eventualmente, pero hay que lobear por control del tabaco, por distintas políticas, y es algo difícil, ¿no? El jefe de mi departamento que hablaba, que se ocupaba más del sector de las apuestas y de los casinos, ya tenía esta esta visión sobre lo que ya había pasado en su sector, entonces me podía ayudar en el mío. Y se abrió una frontera con todo lo que es el tabaco dentro de Nueva Zelanda, y ingresó mucha plata, había un mercado muy grande aquí. Entonces, mucha gente quería este dinero nuevo, básicamente. Eran como ratas en una caja, mucha competencia, mucha gente queriendo entrar, gente luchando para convertirse en expertos. Y es muy intenso esto, ¿no? Hay mucha gente graduándose de las universidades, haciendo másters, queriendo investigar los distintos temas que nos incumben. Y mi pareja Steve siempre dijimos que era de relación a la plata, y esto me lo decía Steve, yo no lo creía, pero hoy creo que sí, me doy cuenta que está todo relacionado a la plata. Hoy vengo a hablar de esto. Creo que esta campaña arrancó hace mucho, y cuando Steve me habló y me propuso trabajar a nivel mundial con los sectores indígenas en los temas relacionados al tabaco, lo pensé, me pareció un desafío muy grande, lo investigué, lo pensé muchísimo. Pensé cómo nos iban a golpear los distintos sectores, pero vi un objetivo más grande, sea espiritual, creas en Dios o no. Al fin del día tenés que hacer lo que puedas para mejorar el mundo, más que nada para tu gente. Y la oportunidad era muy grande para decir que no. O me quedaba al costado del control de tabaco, como yo ya lo estaba, ya se habían deshecho de mí en la universidad en la que había trabajado durante 15 años, y donde había tenido mucho éxito para conseguir fondos para investigar. Y si no hubiese conseguido esos fondos, no tendría un trabajo. Tenía 11 empleados, un contrato de gobierno, una competencia para bajar el consumo de tabaco. Luego con Colin nos dieron un cierto dinero que podíamos repartir como quisiéramos, y era algo muy innovativo para nosotros para ver cómo lo repartíamos. Y aquí querían que todos los investigadores en Nueva Zelanda trabajemos juntos, pongamos nuestras mentes básicamente en una y usemos estos fondos de manera apropiada, y yo era una de estas mentes brillantes. Bueno, otra universidad también quería ganar esto, se rehusaron a trabajar conmigo, vieron a mi colega como alguien más leve y pensaron que podían llevarlo a su lado, y gracias a Dios él se quedó a mi lado y no cedió, y por suerte ganamos nosotros, y ellos lo odiaron mucho. Este programa duró 5 horas, $5 millones en Nueva Zelanda, que es muchísima plata, pero nos seguían golpeando. Eventualmente lograron
evacuarme de la universidad con sus métodos. Bueno, esto lo hablo en mi charla, ¿no? No quiero ahondar tanto ahora. Ofreció un trabajo en otra universidad porque a otro profesor no le gustó lo que estaba viendo, que pasaba conmigo, y me promovieron hasta ser profesora, algo que no había pensado nunca que podía llegar a pasar. Fue fantástico, pero no estaba más involucrada en el control de tabaco. Colegas, colegas son los que analizaban si yo podía volver al tema y bueno, no los llamaría colegas realmente. Yo era una experta en el tema y simplemente me cortaron, me quitaron de lado. Empecé a trabajar en otros temas y empecé a ser profesora y a educar. Y cuando arrancó esta fundación de Un Mundo Sin Humo, ¿cómo podía decirles que no? Podría volver a hacer algo bueno para el mundo, usar mis conocimientos. Y es un tema que amo y un trabajo que amo. Es para la gente y para evitar daños y ayudar a la gente que ha sido quitada de lado. Es sorprendente lo vicioso y lo violento que ha sido todo. Obviamente nunca me han golpeado físicamente, pero creo que lo hubiese preferido. Mi infancia fue lo suficientemente dura como para que me puedan golpear en la cara, pero es peor que te golpeen de las formas que me han golpeado. Con traiciones, como hablo en el video. Cuando hice mi másters, yo quería trabajar en violencia doméstica y la reducción de abusos sexuales, ya que soy sobreviviente de eso. Si has atravesado peores abusos, creo que más como yo, creo que es más fácil sobrevivir a las cosas que hemos pasado laboralmente. Perdón por lo duro, pero aprendí de violencia y empecé a ver los mismos, las mismas cosas que veíamos en el sector del tabaco. Y en el sector del tabaco no, en lo que había vivido yo ya en mi vida. Podía ver el mismo modelo, algo ya cronológico y estratégico, y mi tesis de mi máster fue de violencia de hombres hacia mujeres indígenas. Y lo que tienden a hacer es aislarlos de su gente, mudarlos a otra ciudad, alejarlos de sus amistades. Y es básicamente lo que estos competidores de las organizaciones de salud tienden a hacer: alejarte, destruir tu autoconfianza, hacer que dudes de vos mismo. Todo tipo de cosas para destruir tu salud mental, básicamente. Es una estrategia que usan, el abuso emocional. Te van golpeando, te van quitando fondos, te van quitando de distintas conferencias. Y básicamente el último paso es borrar a tu persona. Esta es una estrategia que existió hace mucho, el bullying académico, un fenómeno que se llama mobbing en inglés. Hay muchísimos libros sobre el tema. Lo menciono en el video. Uno de los libros que habla del tema se llama Quitarse al profesor, que es una piedra en tu zapato, y básicamente es un manual de cómo deshacerse de un profesor, de la eliminación. Porque intentan es que intentes suicidarte.
Y es un tema muy fuerte, y se ve porque hay más de 400 suicidios de profesores alrededor del mundo. No es algo muy común, pero es algo que pasa. Me da mucho miedo. Sabía que tenía que cuidar mi salud mental para sobrevivir esto. Pues lo más fácil para deshacerse de alguien es llevarlo al suicidio. Si no se van o si no se suicidan, empezás a implementar otras estrategias. Por favor, miren el video, no es todo tan triste, sino que es algo más analítico y, y va a ser más fácil para que ustedes lo escuchen. Muchas gracias. Let me pose a question to the panel. I mean, given that you are here and you have survived and you've thrived, I know that you're all aware of younger people who are... Déjenme hacerle una pregunta al panel. Gracias a todos por estar. Quiero que le comenten a la gente más joven que está intentando ingresar a la investigación alrededor del tabaco. Yo he encontrado mucha gente que me dice que tiene miedo, que no quiere relacionarse tanto conmigo. ¿Qué le dirían a esta gente joven sobre cómo ustedes lograron romper estas barreras, cómo lograron avanzar a los problemas y cómo le recomendamos a la gente que crean en sus opiniones y que sobrepasen las hostilidades que se presentan? Bueno, primero quiero aplaudir a Jerry, a Patty y a todo el grupo por las becas académicas que dan, y los 3 ganadores de ayer creo que muestran mi respuesta. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen relacionadas a las consecuencias sobre fumar. Creo que esto es una mayor motivación que supera a las barreras que se presentan. Sí, me preocupa que hay mucha gente que está creciendo, mucha gente joven, académicos, doctores, que tienen miedo, que los acosan y los alejan de sus profesiones. Hace poco, en la Universidad de Minnesota, había un diario que escribía esto, que explicaba que había gente que tenía miedo de relacionarse con este tema, que sentía que nunca iban a conseguir dinero para sus investigaciones. Y mi respuesta a esto, o por lo menos lo que fue en mi caso, es que se puede crecer, no importa a veces las consecuencias, hay que intentarlo, hay que chocar, hay que romper paredes, avanzar sobre nuestras curiosidades. Intelectualmente es un sector donde se puede investigar un montón, donde hay mucha información, donde se ve, por ejemplo, en el cerebro el daño que causa la nicotina o no. Es un tema que se puede investigar y creo que la gente tiene que mantenerse firme. Bueno, habló sobre qué decirle a la gente joven, ¿no? Sí. Bueno, obviamente, como reducción de daño, hay que comenzar y ver las circunstancias personales de cada uno. Entiendo por qué mucha gente me ha quitado de lado y por qué no me pueden hablar y por qué no pueden leer mis trabajos. Y a pesar de haber sido amigos, yo pensaba en un momento, o hasta colegas amistosos por lo menos, hoy ya no me hablan hace muchos años. Hoy lo entiendo, que ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer para alimentar a sus familias y para avanzar dentro de sus carreras. Sí, es difícil. Yo pensaba que eran amigos, pero bueno,
para mí no, un amigo no haría eso, así que claramente éramos simplemente colegas. Entiendo que la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer para sus vidas personales. Y la gente joven, a la gente joven probablemente la perdonen más fácilmente, así que no se preocupen tanto. Van a pensar que fue una ingenuidad por ser jóvenes. Creo que no van a tener, no van a ser eliminados tan rápido de tan jóvenes dentro del mundo académico, pero es difícil porque veo que mucha gente se aleja del sector y a pesar de haber arrancado en él, y es un desafío para los investigadores. Me da miedo, ya que yo atravesé muchos problemas y es difícil recomendarle a la gente que siga en este sector. Y si alguien tiene algo para decirles, lo que yo siempre le digo a mi staff es que me golpeen a mí, no a ellos. Si alguien tiene algo para decirles, que me lo vengan a decir a mí. Y dentro del mundo académico a veces esto se confunde porque piensan que yo quiero toda la gloria, pero no, yo simplemente quiero proteger a la gente que está involucrada en mis investigaciones. Prefiero yo agarrar las bombas y que me explote todo a mí, no a mi staff. Shri, did you have comments, please? Shri, ¿tenés algún comentario? Sí, This is a very important question because esta es una pregunta from my muy own importante, experience, after ya que some en mi time it experiencia, starts taking a toll on you because luego de un being tiempo academia, te empieza a at least agotar in y te India, empieza a cansar, I'm sure por it lo is menos en different in India, different en el parts mundo of the world, académico, but in seguro sea India, distinto en because of distintas partes lack del of mundo, pero en India, very good awareness about the potential of this alternative avenues and harm reduction, debido al poco similar to conocimiento que hay drug sobre la narcotics, reducción it de has daño, not been taken up. Drug harm narcóticos, reduction is widely accepted in India, whereas tobacco harm reduction has not se made acepta mucho la equal reducción de droga, del daño de las attention drogas, at the pero no policy tanto la level or reducción del daño even del in tabaco. academia. So Hay muy in that pocas kind of políticas environment, if que lo someone is tratan y choosing muy to pocas work investigaciones dentro exclusively del on mundo tobacco académico, harm reduction, or a major por lo chunk cual of yo their research decido being dedicarme tobacco harm exclusivamente a reduction, like esto. me. For the Pero past hay 6 muy poca years, gente I como have yo. faced a Durante los últimos lot of 6 años hostility and lot of recibí challenges, mucha repeated hostilidad y appearances in muchas committees and committee. barreras After some time, it takes a toll on you. o quedan And de aparecer as en Professor distintas Mareva alluded, the first presentaciones point y esto is te cansa. isolation. Como dijo la And profesora there ahí, is a es que kind te of aíslan primero, halo around you that you are doing some kind of que unmerited te or tratan como que demerited research because estás it's not widely haciendo, accepted investigando topic. un tema que no debería ser investigado. Why not something else? Kind of halo Y se surrounds you. preguntan So por qué no investigas otros in my temas. experience, after all this En mi journey, experiencia, I'm stepping out of academia because it's high yo me time to alejo pursue freely. You need your own avenue. So, de los and we are not académicos. beginners. Para ser So libre we, tenés que at hacer least tu my propio career is camino. 15 No years. somos, no Professor arranco Mareva's is 30 recién, years. entonces luego de 15 But for años someone coming into this field as, alejarse de este sector un poco, again, pero Dr. para Derek alguien has que recién mentioned, arranca, there is a price you have to pay to pursue certain career options and hay un what are your camino motivations, but still at this level, a global para conference atravesar like this, when a y question is conseguir posed like distintas that, motivaciones. we know the problem that youngsters who are Pero going to bueno, pursue nosotros or sabemos even los problemas que van established a tener academicians al like us are principio facing. Can we think of a solution and y hay propose que ver las a distintas soluciones que support podemos conseguir network where all of y us, proponer even we can be just, sounding porte board and someone para todos los que expresses, están because arrancando Professor Mareva again mentioned mental health, y especially lograr for que women no se scholars, alejen y because we lograr are more cuidar sensitive su to salud these mental, más que issues, nada para las because mujeres, ya que there is somos más sensibles gender component here. a estos So temas, maybe at this global forum, ya I que would por lo menos suggest en we India hay maybe un have tema to con el propose a género. support network for at global level for any academic Hay que conseguir algo scholars or global anyone facing some kind of que disturbances in apoye their a pathways toda esta related to gente research or career. Maybe we can y have a forum at a la least gente que to se express and seek dedica out mentoring a solutions or investigaciones some kind of support.
y que that exista will un foro help a o lot of algún tipo people de to soporte continue keep up their que ayude aspirations esto y que se hable de and estos temas get some y va a lograr solidarity and keep moving que la forward because gente we did se not give mantenga up. We are motivada just y se stepping mantenga out avanzando y from no a se rinda. hostile environment to pursue it freely. So alternative channels can be opened up. Thank you. Básicamente I que se really like abran the idea of beginning canales to alternativos. Me gusta esta foster, idea a supportive network globally de and promover also una at this red conference, so quizás that global others. Why don't we que, open this que up sirva now a este to proceso que comentás. please go ahead. Thank you. Muchas I'm gonna gracias. be brief. Well, Yo voy a first ser of all, breve. I ran a clinical trial, Skull Bandits, as a smoking cessation method back in the mid-90s. En los 90 hice un trial académico y yo estaba a cargo de los programas de residentes y tenía un residente que no tenía elección, sino que tenía que trabajar con nosotros. Pero él fue el primer nombre dentro de nuestro paper, ¿no? Desde ese momento no tuve este problema, ya que ningún alumno más se opuso a trabajar conmigo. Bueno, abrimos el sector a problemas a abrir las preguntas a la audiencia o sus comentarios. Bueno, tengo una pregunta muy similar. ¿Cuál sería el consejo que le darías a la gente para protegerse a sí misma? Bueno, es algo de lo que yo pienso mucho. Y es enfocarse en el costado mental a largo plazo. Por eso me pareció tan importante el último comentario de Fritz. Y por eso este foro me parece tan importante y ver cómo esta red de soporte que mencionaban antes se podría crear y podría ayudar a distinta gente y saber que hay alguien de confianza del otro lado que nos pueda ayudar. Tiene que ser gente que tenga experiencia en el tema y que nos vaya a entender. Y creo que es algo que se debería construir y ver cómo se puede poner en efecto. Yo creo que una de las formas de protegerse a sí mismo es apuntar a la excelencia dentro de tu trabajo científico. Progresar sobre tus habilidades de investigación, sobre cómo escribís. Si logras escribir un buen paper, debería ser publicado, pero bueno, hay mucha corrupción alrededor del tema, más que nada ahora que nosotros tenemos una lista de distintas publicaciones que se oponen a publicarnos debido a ser parte de esto. Pero bueno, hay que ver por qué nosotros no nos pueden publicar y los científicos de la industria del tabaco sí se publican. Quizás ellos piensen que no se los publica tan seguido, pero se los publica. Claramente hay que intentar conseguir que nos publiquen en esos mismos sectores. Hay algunos que no han sido corrompidos por los sectores del tabaco. Nuevamente tenemos que comunicarnos entre nosotros y compartir esta información entre nosotros, ver dónde nos pueden publicar, ver dónde hay puertas que todavía siguen abiertas. Y lo otro que necesitamos alrededor del apoyo es una red de soporte, como decían antes, quizás más frecuencia, comunicación más frecuente entre nosotros. They will not review any of our papers
ya que en muchos lados ni van a mirar nuestros papers, no importa lo que diga el mismo. Ni siquiera se miran y hasta dentro de los sectores en los que yo estuve, no se miraban, no se miraban los papers de científicos que trabajaban para las industrias de tabaco y bueno, ahora esto lo hacen con nosotros. Be more robust scientifically and review a paper regardless of the funding. Of course, you're going to look for bias and evidence of. Pero bueno, yo hoy creo que esto está mal, que quizás hay que mirarlos. Seguramente haya buena ciencia en los mismos, sea del lado que sea. Se puede mirar, aunque seguramente tenga algo de opinión, pero la ciencia se la puede mirar igual. Pero bueno, repito, creo que se necesita más comunicación entre todos nosotros, ver los lugares donde se puede publicar y lo que consigan, me gustaría que lo comuniquen conmigo también, para que lo podamos mirar y analizar. Muchas gracias. Próxima pregunta. Hi, it's John Summers from the UK. Hola, soy John Summers del Reino Unido. Cuando estudié ciencia, siempre me llevaron a debatir que podíamos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, pero algo que yo estoy viendo hoy en día es este tema de deshumanizar a la gente y quitarle las opiniones. Siento que es algo que se politizó mucho el sector académico, ya sea desde los estudiantes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ven lo mismo que yo? Bueno, sí, mi respuesta es que sí. Esto me preocupa mucho, hace mucho tiempo. Estamos yendo en contra de los códigos de conducta de la UNESCO para los científicos y creo que la gente se debería acordar de esto, de qué es el diálogo abierto y qué es la ciencia abierta. Dice que nada debería ser prohibido por dónde vienen las becas, y esto no debería ser un motivo para quitar las investigaciones. Olvidémonos del sector de tabaco. Pero la creación, la última creación que tuvo la Organización Mundial de Salud me preocupa mucho. Básicamente lo que dicen es que debería haber impuestos sobre todas las industrias que tienen ganancias. Pero si no fuese por nosotros, mucha gente no estaría acá. Perdón, si no fuese por distintas empresas de estas como Moderna o empresas que investigan vacunas o que investigan la salud, nosotros no estaríamos acá. Entonces no son simplemente empresas que hacen dinero. O pasa lo mismo en el sector alimenticio. Los investigadores y científicos en este sector están investigando cómo bajar los niveles de sal. Esto debería ser promovido más aún. En los 80 en el Reino Unido, perdón, pero hay 4 voces cruzadas. Ahí volvió el audio, vuelvo a traducir.
Deberíamos promover y abrazar los nexos entre la investigación, la innovación, el sector privado, y siento que muchas universidades están aceptando esto y viendo que vamos a conseguir avances tecnológicos en el mundo, por lo cual cuesta entender las decisiones de la Organización Mundial de Salud, ya que van en la dirección contraria, y esto nos preocupa mucho. ¿Puedo agregar algo? Sí. Lo que pasó durante el COVID y los científicos que intentaban hablar sobre distintos temas, más que nada al principio, con poca evidencia. Hablaban científicos líderes y se veían las mismas estrategias usadas en contra de ellos. Y una parte de mí lo veía quizás como algo bueno, porque veía que a ellos también le pasaba y quizás iba a tener, y que las mismas estrategias que se usaban en contra nuestra se les aplicaba a ellos, y quizás si ellos veían eso, iba a ayudarnos a nosotros, porque con nosotros no había tanta empatía por el sector en el que estamos involucrados, pero ¿qué pasaría si con otros profesionales de la medicina se atravesaban lo mismo? Los distintos debates que surgían alrededor del COVID y las cosas que criticaban estos médicos y que desafiaban, bueno, se los difamaba, se los ensuciaba, y yo quizás pensaba que esto a largo plazo nos ayudaría a nosotros verse al bullying y al mobbing académico que estábamos viendo, y quizás nos iba a ayudar a nosotros a largo plazo. Hay mucho dentro del mundo político alrededor de la libertad de expresión, pero, y esto se linkea mucho con lo que vimos con el COVID-19 y lo que nos pasa a nosotros, que quizás no existe tanto esto. Y en Nueva Zelanda hasta lo que pasó es que se les quitó la licencia a estos doctores por hablar sobre los temas relacionados al COVID y no tener las mismas opiniones de lo que se expresaba. Entonces, si distintos científicos de distintos sectores ven estas estrategias y se habla y se investiga cómo se usa a través de los distintos sectores, quizás deje de pasar. Bueno, a mí me gustaría agregar dos comentarios avanzando sobre la idea de apoyar a la gente joven. Nosotros los más grandes, quizás yo me considero más anciano y vi más historia y estoy involucrado en este sector desde los 90. Veo en los Estados Unidos como venimos de mucha hostilidad basada sobre que la abstinencia era la mejor forma de evitar el uso de distintas drogas. Ya nos tomó 30 años que la gente hable de reducción de daños en vez de abstinencia. Y lo otro que quiero agregar es que en Estados Unidos y en Europa la reducción de daños arrancó desde abajo, no desde arriba con los políticos, sino con los trabajadores sociales que les acercaban agujas limpias a la gente que consumía drogas. Esto no venía de la industria farmacéutica, no venía de los políticos. Esta gente tomaba riesgos y esto era algo necesario. Es algo importante que todos entendamos. Si van a hacer este trabajo o trabajar en este sector, hay riesgos, pero a largo plazo vienen los premios.
Lo otro que quiero comentar es sobre lo que dijo Derek, que es algo que me frustra dentro de los Estados Unidos, desafortunadamente, y que se ve debido al daño histórico que ha hecho la industria del tabaco. Hoy se ve cierto éxito de su sector de que la reducción de daño del tabaco es algo sobre justicia social, y yo no creo que sea así. Me gustó mucho lo que dijo Mark Gunther antes, que dentro de los Estados Unidos es un tema económico y un tema social. Está apuntado y los que siguen fumando son la gente de bajos recursos, la gente con problemas mentales, y ellos son los que mayor acceso deberían tener a estos productos que pueden ayudar a que cambien o que dejen el tabaco de manera absoluta. Bueno, y esto nos lleva a la pregunta sobre la importancia de la reducción del daño del tabaco, cómo trabajar juntos con otros sectores. Creo que esto representa una muy buena forma de ver qué significa esto realmente y ver las distintas estrategias que podemos usar. Las campañas, por ejemplo, del COVID, estuvieron basadas en la reducción de daño. Como mencionaban antes, el tema de las agujas. El presidente de la Fundación de la Organización Mundial de Salud cuenta una historia sobre cuando era el jefe del departamento de Suiza en Zurich y la hostilidad y el abuso que recibía de distintas madres que culminó en que él tenga que tener su propia seguridad privada. Esto me lleva a pensar que si esta era su experiencia personal, ¿por qué en nuestro sector no hemos podido avanzar sobre esto y tener las mismas experiencias que tuvieron, experiencias positivas que tuvieron en Suiza? Es un tema peculiar el tema de la reducción del daño. Como no hay una solución blanca o negra, es un tema difícil, pero hay que ver los cambios que tengan buenos efectos dentro de la salud, ver qué tendría más riesgo, qué tendría menos riesgo, ver las distintas herramientas y ver un ambiente de apoyo para reducir todo esto. Y creo que todas las políticas de reducción de daño, sean de tabaco u otros temas, se relacionan con esto. Perdón, quiero comentar algo más, y es decir que desde reuniones, cuando yo llego, y estoy muy agradecido a las becas que nos da esta fundación, veo mucha gente que cree que no puede dejar el cigarrillo o no lo quiere dejar. Yo los escucho y escucho todas las entrevistas que les hacemos. Escribimos las historias y esto lo pueden ver en la página web para transparencia y para investigaciones. Empiezo a sentir un poco débil o que nos vuelven a atacar, vuelvo a escuchar estas entrevistas, me baja a tierra y vuelvo a entender por qué hago este trabajo y por qué hacemos este trabajo. Estamos trabajando con gente y estamos trabajando para la gente. Yo trabajo para ustedes, la gente que vapea, la gente que fuma. Yo no trabajo para el control de tabaco.
work Yo for no the trabajo para foundation. universidades. And, Yo no trabajo para so la it's about fundación. staying in touch and listening to them, their struggles, the context Es of why escuchar los they problemas que smoke or tienen, why they vape, por qué the fuman, por qué injustices vapean, that they suffer, las the injusticias que han marginalization that sufrido, they suffer, las and exclusiones que han that sufrido. drives me, and that, Y esto me you know, motiva keeps me going. The other thing that has kept me going y me is the mantiene en esto. Y lo community otro que me of mantiene en people who esto es la vape. comunidad Vapers in the de gente que world, on vapea. Twitter, Los on vapeadores en el their mundo, en Twitter, what's it called, the video shows, the radio shows that they have, and los interviewing videos, los them, so when podcasts, nobody las else wants entrevistas to que me hear about my hacen. research results, they Y bueno, do, cuando ya nadie and más they quiere escuchar share mis that among resultados, ellos son themselves. los que me quieren So, escuchar, your lo vaping comparten entre ellos. associations are so Las important to asociaciones de keeping vapeo me going, son muy and importantes para motivarme a mí y motivarnos a nosotros. Thank you. Muchas gracias. Important. Gracias. Muy Ellen, I importante lo think que you had a decís. comment. Helen, creo que tenías un comentario. Actually, Kevin, something you said made me think of, I just wanted to Lo que share what dijiste, Kevin, happened me to hizo me pensar y recently, quería because what's comentar happening lo que me on pasó hace your poco a level, mí, it's actually happening on porque lo que another te pasa a level in tu terms nivel of también pasa en otro bullying and nivel being en blacklisted. términos de And bullying I'm a social worker, y and for bloqueos. years I've Yo done soy una tobacco trabajadora harm social reduction vaping groups with y people por who años use tengo drugs, people with mental health issues, people who are homeless. The exact group of programas de people reducción de that daño we de need to tabaco y bring de vaping vapeo products to. con And for a gente muy couple years, vulnerable I was y doing gente que these le groups vendrían bien at estos a social productos. service agency in New York Y durante City, años and they were great. en New Waiting York list to con get into the distintas group, agencias, and really había gente que having estaba lots of esperando ingresar a grupos conversations with people at de this agency, soporte. breaking down the Yo, myths and the yo en lies esta agencia around tenía muchas vaping, because the conversaciones junk con science is so gente y powerful. So hablábamos de COVID las hits, distintas all the groups have to stop. Once mentiras que the se agency contaban was alrededor back del up and vapeo, running, que I les went back to contaban them and I los said, I distintos want to sectores a start these ellos. groups up Y una again. vez que el They were COVID like, terminó, "Great, quise volver let's a get it going arrancar again." estos So I got grupos, everything into place, recibí and el I have a apoyo, relationship with Juul. I know arranqué people who work todo. there. I love their products, and they offered me a Tengo mucha relación $5,000 con Juul grant to do this y me group, ofrecieron just to provide una beca de food and $5,000 other things. I did not para want to promover use este Juul. grupo. We had another product that we would be giving to people Yo for no free. quería usar este So producto. I asked the Teníamos agency, I otro said, I producto know this could be que íbamos a tricky. tener Do you want to gratis. accept this money or not? Le They pregunté said they a la would accept the agencia, money. sabía que era un tema All ready to complicado, do the group. A week pero before the ellos group decidieron was aceptar about to el start, dinero. I get an Cuando el email grupo and then a estaba phone por call. arrancar, You're recibí canceling un the mail y un group. You llamado can't do it. telefónico Well, diciendo que why? se iba a cancelar el grupo, And que she no lo wouldn't really podíamos come out hacer. and say, but it was because of Juul. And this No me decían conversation por was qué, pero terrible. She evidentemente was era saying debido a Juul. all of the Esta junk science conversación that fue terrible. they don't work. You just want people to buy a particular product so that you can make these companies rich. And Estábamos I was promoviendo, no just funcionaba, que solo absolutely blown queríamos away. ser a una So now empresa I más am rica, tainted because of por lo guilt cual by yo termino association, essentially, because ensuciada I por offered culpa por this agency asociación, a grant from por Juul. ofrecerle So this is how it can play a la out and fundación shut una beca de things parte de down. Juul. I mean, Y así es como funciona este and one mundo, of my arguments was to cómo her, Kevin, you cómo just te quitan mentioned de it, lado. was this is about Uno health de los justice, argumentos que yo this is di es about que era de racial justice. un The tema de people who come to justicia this social particular agency y to justicia get racial. sterile La syringes, gente que viene a it's esta an agencia overdose para prevention recibir site. You're doing harm reduction. This is tobacco harm reduction. This is agujas reducing the nuevas, harms of tobacco. todo These esto se products. So relaciona con this should be la part of reducción de this daño y lo harm mismo reduction se family habla of products. con el I tabaco. could not move Es her. toda una Then familia I de said, I want productos. to No come to your logré agency mi and do a objetivo. presentation and let's have it Intenté ir a la out. agencia a Right? hacer Come at una me. I'm ready presentación y for debatir it. sobre el tema. Never Me happened. sentía So preparada if para you're trying hacerlo, to pero do this work on nunca another ocurrió. level, just bringing products to the Entonces, groups si that están need it, you might intentando face some blowback, guilt by intentando association, traer etc. productos And it a los distintos means grupos, that quizás the terminen people who need these products ensuciándolos the most are not going y to quiere get them decir que until we la can break gente through. So necesita I don't know estos if anybody wants to productos comment on that. más que Except to otros, say I made a huge mistake by even no los trying to reciben. get Yo a Juul quizás grant. Like I'm thinking I never should have done that. So maybe that's tuve the un lesson error here. al lograr al querer lograr la beca de Juul, y quizás no lo debería haber hecho, pero The gentleman in the back, I believe it was. me terminaron ensuciando por culpa por asociación. Bueno, una última pregunta. Mi nombre es Christoph y soy PMI en Alemania. Los últimos 6 meses trabajé y colaboré con una universidad muy buena en Estados Unidos, en Alemania, perdón.
con distintos estudiantes y le presentamos un desafío a los estudiantes alrededor de la reducción de daños. Los alumnos son libres completamente de cómo toman este desafío. Pueden entrevistar a distinta gente que está involucrada en la regulación de daños o en la regulación de tabaco en Alemania. Pero lo que terminaban viendo ellos era que ni siquiera podían arrancar las conversaciones con la gente, eran excluidos. Y creo que para estas mentes jóvenes era muy difícil y fue una experiencia muy dura ver lo que les estaba pasando, y la solución que yo les presenté era que esto pase a ser parte de su tesis, que hablen de esto, ya que sus pensamientos sobre eso me parecía muy importante. Sus pensamientos no podían ser discutidos directamente. No podían conseguir las respuestas que querían porque ni los escuchaban. Y me parecía lo bueno que puedan escribir sobre esto. Muchas gracias, Lance. Tenemos un último comentario. Muchas gracias, Amanda Wheeler. Trabajo en los Estados Unidos. Una cosa en la que trabajamos muy duro este año fue en Colorado, algo que trabajamos muchísimo. Es ir en contra de las mentiras que traen desde otros sectores, mentiras sin ningún tipo de fundamentos. Trabajamos con investigadores de reducciones de daños, pero es muy difícil ir en contra de docenas y docenas de personas que mienten, pero tenemos que hablar con muchísima gente para lograr uno, dos o tres que nos puedan ayudar. Más que nada relacionado a los debates sobre legislaciones y debates sobre distintas políticas. Fue un tema muy importante. Tuvimos una persona que habló de por qué estaría mal que se prohíban los sabores dentro de lo que es el vapeo. Y había un científico que sus papers se refutan un montón y hablaban contra de lo que hablaba nuestra científica, que no tiene nada para criticarle, y nos choca un montón esto. Hay mucha investigación en el mundo científico, pero como puede haber 100 científicos que estén diciendo mentiras, muchas veces ni se escucha el uno que está diciendo la verdad. Y es muy difícil. ¿Alguien que quiera responder? Sí, yo creo que hay que ser muy fuerte. Se ríen desde fondo y hablan desde el fondo y te critican desde lejos. Pero una vez que yo terminé de hablar, el próximo orador seguramente me quiera ensuciar y salga en la radio a hablar mal de mí. Pero bueno, no podemos esperar que ellos sean profesionales. Nosotros tenemos que ser fuertes. Alguien tiene que hacer nuestro trabajo. Estamos del lado correcto. Y desde el primer evento que vine en 2015, hay más evidencia aún de que estamos del lado correcto. Este hombre del que hablabas, Staffan Lance, es un hombre simplemente cómico. Es muy fácil ir en contra de él. Si vas en contra de él y hablas en contra de sus opiniones, se va a enojar, va a mostrar lo abusivo que es. Es un hombre muy chico, muy chiquito y muy abusivo, y él visitó Nueva Zelanda
para hablar sobre el tema de los cigarrillos de vapeo. Traían a cualquier persona que estaba en contra del vapeo. Querían gente que diga cosas negativas sobre el tema. Era una conversación chiquita entre nosotros y hablábamos de los cigarrillos de vapeo y yo le dije a mi hermana que fumaba le iba a regalar uno. Y él se enojó muchísimo, cambió su actitud. Él no es una persona profesional. Y me dijo que yo iba a matar a mi hermana y nos sorprendió a todos cómo cambió su personalidad de un momento para el otro. Fue casi como en un juicio lo fácil que era lograr que se enoje y hay que escucharlo. Creo que tendrías mucho éxito si quisieses hacerlo tú también. Bueno, me están diciendo que tenemos que terminar este sector, esta sección, perdón. Muchas gracias a todos por participar.